días a todos. Gracias por escucharnos nuevamente aquí en su podcast favorito de masonería, El Pollo y el Metate. Hoy estamos con la segundo episodio, de hecho, de esta nueva sección Taberneando con, y ahora tenemos un invitado de lujo, el gran Alberto Moreno, invitado, reconocido autor e investigador de masonería, y pues que ahora viene a convivir un tiempo con nosotros. Aquí vamos a salir con esta plática con nuestro querido invitado. Y antes que iniciar, nomás tenemos que recordarles algo. Todos los comentarios de cada uno de nosotros son personales, no representan la visión de ningún grupo de los que pertenezcamos o podamos pertenecer o hayamos pertenecido. Entonces, advertidos, pues iniciamos. Buenos días, Alberto Madrid. Buenos días, Francisco de León. Y principalmente, muy buenos días, Alberto Moreno. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes aquí en España. Buenos días allí. Buenos días a todos, queridos hermanos. Gracias por estar aquí. Ya tenía yo rato que no compartía un programa con ustedes. Estoy muy contento de hacerlo el día de hoy. Y qué más que con un gran invitado como Alberto Moreno. Gracias. Saludo, fuerte abrazo, hermanos. Omar, Alberto. Un fuerte abrazo, un placer estar con ustedes. Le agradecemos bastante estar con nosotros. Nacido en Albacete, España, en 1968, Alberto Moreno es técnico en empresas y actividades turísticas y traductor. Residente actualmente en Alfaz de Pi, en Alicante. Y es miembro de la Logia Oliva La Safor número 112, Gandía. Y del capítulo de Real Arco, Real Germanis, número 37, en Valencia. Su interés masónico se centra en la antigua masonería tradicional y en los orígenes históricos de la orden, así como en los rituales masónicos y su evolución. Ha traducido obras del autor británico Walter Leslie Wilshorns, El significado de la masonería, la iniciación masónica Parsifal y de F.D.P. Castells, análisis histórico del ritual del Santo Real Arco. Aunque su proyecto más popular ha sido la traducción en 7 volúmenes del texto fundamental de Ritos, Cosas Antiguas aceptado, Moral en Dogma, de Alberto Pike. Como autor ha publicado Antropología del Ritual Masónico, Regla Benedictina y Ritual Masónico, Iniciación Mística y Ritual Masónico, Buscando a F.D.P. de Castells y El origen de los grados masónicos. Igualmente ha compilado el primer diccionario bilingüe de masonería español-inglés. Entre 2018 y 2022 ha formado parte de la Comisión de Rituales de la Gran Logia de España, dirigiendo la traducción del ritual de emulación y participando en la traducción del ritual dogmatic del Santo Arco Real. Así es que más que bienvenido, Alberto Moreno. Muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo en la Taberna del Pollo y el Metate, que es aceptado la guía. Muchas gracias. Pues Pues podríamos cuéntanos un comenzar, poquito. ¿no? Vamos a, Alberto, ¿algo quieres comentar? Madrid. Pues nada, sí, nada, precisamente eso que ibas a decir, que nos comentara un poquito sobre su experiencia en la masonería, cómo fue que llegaste a ella, cómo fue que te interesaste por empezar a investigar sobre todos estos temas que a veces pues desconocemos, ¿no? Y que no cualquier masón pues le interesa meterse de lleno en la investigación masónica, ¿no? Eso es curioso. Sí. Cuéntanos un poquito, Alberto. Bueno, yo ahora voy a hacer 16 años que me inicié y yo llegué a la masonería pues un poco, supongo un poco que porque ya desde adolescente me interesaba bastante el tema del esoterismo. Hay otros hermanos que a lo mejor pueden ver más la cosa social o humanista y tal, pero yo sí me acerqué un poquito fue por el tema del esoterismo y además tuve la suerte o la facilidad de que cuando yo me empecé a interesar por la masonería ya existían los canales de chat, no sé si os acordáis de aquello que era el IRC hispano, pues había canales de diferentes obediencias y que organizaban los hermanos aquí en España. Entonces, pues empecé a hablar con ellos. Antes de iniciarme, pude conocer a algunos personalmente. De hecho, conocí a gente de todas las obediencias, con lo cual pude más o menos elegir, o sea, decir, bueno, exactamente cuál es la que me puede venir mejor, porque hay veces que los hermanos, sobre todo cuando no saben,
pues se inician en la que tienen más cerca, pero no saben las diferencias que hay entre unas y otras, ¿no? Yo sí pude saberlo porque, como digo, con lo de los canales del IRC hispano, pues pude hablar con mucha gente. Y nada, me inicié la Gran Logia de España, pues yo soy muy creyente, entonces otro modelo de masonería pues no me iba bien, ¿no? Y además me interesaba más bien la parte espiritual, ¿no? Porque hay otras masonerías que están más volcadas en en la perspectiva política, vamos a decirlo así, de la masonería, ¿no? Y bueno, pues por seguir con lo que me habéis preguntado, yo me inicié en una logia de rito escocés antiguo y aceptado, aquí en Alicante, en Iramaviz. Una logia estupenda, con unos hermanos a los que todavía quiero mucho y tal. Lo que pasa es que yo realmente no me acababa de encontrar mi sitio en el rito escocés antiguo y aceptado. Yo había empezado ya a leer a Walter Leslie Wilmshurst, y estaba ya, pues, sin yo quizás ser consciente, orientado pues, a una masonería más espiritual, a lo mejor, que no es que no sea espiritual la del rito escocés antiguo y aceptado, pero lo es de otra manera. Y entonces pues sucedió que yo, siendo compañero, visité a una logia de emulación de británicos, que está pues, a 70 kilómetros al norte de Benidorm, Oliva la Safor, que es donde yo acabé siendo instalado como venerable maestro. Y cuando vi emulación, aparte en inglés y con ese sabor añejo, y practicado como lo practican los ingleses, todo de memoria y tal y cual, y no sé, tuve una especie de pequeña epifanía que dije, yo quiero pertenecer a esto, ¿no? Encontré ahí mi rito natural, ¿no? Hay gente a lo mejor que su rito natural es el rectificado, otros el escocismo. En mi caso, la emulación lo descubrí ahí cuando estuve en Oliva la Safor. Con el paso del tiempo, por circunstancias, pues ya cambié mi primera afiliación a Oliva la Safor y fui avanzando por el ritual. Todo lo hacemos en inglés, memorizarla en inglés, tal. Y fui avanzando por la escalera de oficios, y 2 años antes de que se me instalase, ya me llegó uno de los hermanos, Mike Levy, que en paz descanse. Me dijo: Alberto, que hemos estado hablando ya del comité de logia y en 2 años vas para la silla, o sea que empieza ya con el ritual de aprenderte el ritual entero, que en 2 años lo tienes que tener listo. Y nada, y así, y al final acabé pues de venerable la logia de emulación, yo encantadísimo de la vida. Ahora soy el secretario. Y nada, pues ya no sé cuántos años llevo en la logia esta, quizá 15 años, 14, 15 años en Oliva la Safor, ¿no? Y trabajando en el rito de emulación, que es el que de manera natural pues me es más afín, ¿no? Y luego, bueno, pues también cuando empecé la Secretaría Provincial, luego me fueron confiriendo algunos rangos de gran oficial, y lo mismo en el Arco Real, ¿no? Que al ser la culminación natural del ritual de emulación del Arco Real, pues llevé un camino bastante paralelo, por así decirlo. Sí, una caída natural, ¿no? De ritual a ritual, o la continuación del ritual. Me llamó mucho la atención a lo que dijiste, que te interesaba mucho el esoterismo antes de entrar a la masonería. Sí. ¿Si has encontrado esoterismo, o para ti qué es esoterismo? Porque para México esoterismo significa algo más, como más de magia, o más gnosticismo, A ver, o... ¿Sí ver lo has encontrado en la ver, masonería? ¿Algo así que tú a ver cómo lo buscabas? digo. O... Estamos hablando de experiencias místicas. Lo que es el ritual Exacto. masónico de emulación. Perdona, soy de la Gran Logia de York, ¿verdad? O Alberto No, 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 Omar Omar sí. es de la Gran Logia de York. Vale, Yo soy de la Omar, Gran esto Logia de entonces me lo entenderá a lo mejor un poco mejor. El ritual es muy esotérico. El ritual de la masonería es esotérico, es totalmente esotérico y místico. O sea, no sé si es correcto utilizar las dos palabras como sinónimos, pero aceptádmelo así. Lo que pasa es que luego hay otras muchas obediencias, otras muchas tendencias que utilizan el ritual masónico para luego hacer otras cosas, o otras lecturas o planchas, como la llamamos aquí, de otro tipo, ¿no? Entonces, como astrología y cosas de eso. no, eso no, supersticiones no, estoy hablando de misticismo, estoy hablando de Ah, misticismo. exacto. Eso es a lo que me refería. No, la astrología es Supersticiones una y cosa que estamos en el misticismo. siglo XXI, ¿no? No estamos hablando de misticismo, o sea,
para que el que no, estamos hablando prácticamente de chamanismo. Estamos hablando, el ritual masónico es un ritual chamánico. Se entiende que es por lo que, luego si queréis hablamos del tema del libro de la antropología. Sí, Estamos hablando magnífico. o sea, el ejemplo típico, bueno, cada sitio se puede llamar de una manera, pero se entiende mucho mejor del chamanismo. Muchas cosas que hacemos de traje y de corbata, y las representamos simbólicamente, se utilizan en tribus africanas, en tribus nativas americanas, en un montón de sitios. Los chamanes también. Los chamanes, luego hablamos, porque es que hay muchas cosas que realmente provienen de la tradición chamánica y que se hacen en masonería, aunque podamos de traje y de corbata, pero lo que estamos haciendo es eso precisamente. ¿Sabéis? Luego si queréis hablamos de eso. Entonces, eso es lo que, un poco eso es lo que me interesaba al principio. Y quizá en la tradición o en la perspectiva de la masonería de otros rituales no lo encontré, pero cuando entré en emulación, sí, que tampoco es que los hermanos sean unos místicos desatados que están buscando eso. No es así. Lo hacen por Los británicos implementación, lo que sin quieren es saberlo, tal club vez. social, juntarse los martes en la logia, los miércoles en el capítulo, los jueves en Nautas del Arca Real y hacer su vida en común, ¿no? Pero el ritual en sí, además lo hacen muy bien porque lo hacen de memoria y con mucha perfección, pues el ritual sí es de contenido místico. Entonces, y en ese sentido, sí lo... Es que ¿sabéis lo que pasa? Que es que yo creo que en general, ahora que sale el tema este de cómo entender la masonería, yo es que en el fondo creo que los masones de habla española, y quizá esta afirmación que voy a hacer yo, a lo mejor es extensiva a los franceses, italianos, yo creo que vivimos bastante de espaldas al ritual en general. Los anglosajones no, pero los masones de habla española, en general yo creo que vivimos la masonería un poco de espaldas al ritual, ¿sabéis? Y por eso a lo mejor nos extraña un poco todo el tema este del misticismo, ¿sabes? Y pretendemos buscar otras cosas, ¿no? Que son casi políticas a veces. Alberto, sin comprometerte, a lo mejor, Sí, o sea, esta frase que dices me hace cuestionarme, sí, de que los hispanoparlantes a veces vivimos a espaldas del ritual, creo que fue lo que mencionaste. sí. No lo veríamos, no podemos decirlo que a veces ciertas personas, obviamente no puedo generalizar, o ciertos masones, ven el ritual incluso como un mal necesario para abrir y cerrar y hablar de lo que ellos quieren Sí, hablar. sí, No sí. Yo necesariamente iba de lo que trata, sino yo quiero hablar sí, de un tema. eso de esas palabras mal necesario, a mí también se me ha pasado por la cabeza en alguna ocasión. El año pasado. Últimamente, por ser un poco más políticamente correcto, a veces creo que yo digo que es una especie de cuerpo, que el ritual es una especie de cuerpo extraño dentro de la masonería, ¿no? A veces, ¿no? Pero sí, hay hermanos que lo ven un mal necesario, porque es que dicen, bueno, ¿esto qué es aquí y tal? Y luego me dices, vamos a hablar de que si derechos humanos y tal. Está muy bien para el que quiera, pero como yo he llegado a ver, haces un ritual, vale, muy bien, eso que no deja de ser esotérico, tal, y acaba el ritual y dicen, bueno, y ahora vamos a leer una plancha sobre el calentamiento global. Y dices, aquí hay alguien que no está en el sitio correcto y a lo mejor soy yo. Entonces, claro, ese es un tema, pues, y es lo que pasa, los anglosajones están muy familiarizados con... Todo esto viene de... No sé si me estoy enrollando demasiado contándoos aquí una batallita que no me habéis pedido, ¿no? A lo mejor, pero es que ¿sabéis lo que pasa? Que como yo estoy en una logia de británicos, ¿no? Entonces, el británico está muy familiarizado con la Biblia. Está muy familiarizado con la Biblia. En el siglo XVI, el libro por experiencia de Inglaterra es la Biblia, ¿no? Aquí en España teníamos el siglo de oro, pero en Inglaterra la referencia absoluta con un peso más desmedido en su cultura es la Biblia, que además la leían. Mientras que aquí en España, al ser una nación católica, ellos al ser protestantes leían mucho la Biblia. La lectura de la Biblia siempre ha formado parte de su forma de entender la religión y casi su cosmogonía, ¿no? Pero en España, los países católicos, prácticamente se prohibía leer la Biblia para no incurrir en errores protestantes. Había que leer más el catecismo o escuchar la Biblia, pero tamizada desde el púlpito por los sacerdotes. Pero no leerse. Estaba muy mal visto leer la Biblia. Eso durante siglos. Porque somos una nación católica y ese problema, claro, pues seguro lo ha compartido México con España. Bueno, problema, característica, como queramos decirlo. Y luego encima, cuando se ha politizado la masonería a finales del XIX, principios del XX,
claro, se ha politizado de una manera encima anticlerical, con lo cual la Biblia, que es un libro que no se entendía y no se conocía, encima se ha despreciado un poco. Al final, claro, si tú no estás familiarizado con la dinámica de la Biblia, con sus mecanismos, sus sutilezas, su exégesis, todas esas cosas, cuando llegas al ritual masónico estás bastante cojo. Estás bastante cojo. Y eso creo que es un poco el origen de la mala relación que tienen los españoles, y me imagino que en México, Perú, Ecuador, pues era bastante parecido con el ritual. Oye, extraña frase, ¿no? Que el ritual en sí sea un mal necesario. Nunca lo había pensado, pero en el desarrollo, ya en retrospectiva, el desarrollo de los trabajos, sí, tienen razón. Es un buen punto de vista. Sí. Eso es estar a espaldas del ritual, básicamente. Mm. Nos has contado cosas muy interesantes, Alberto, acerca de lo que piensas en ritual y todo esto, pero tú eres un importante autor de libros masónicos actualmente. Empezaste traduciendo Sí. y ya después, aparte de que tienes artículos muy importantes dentro de tu blog, tienes tus libros actualmente pues, muy importantes también, como El origen de los grados masónicos, donde abordas ciertas etapas de los grados donde se formaron y a dónde fueron. Yo tengo ese libro muy, muy bueno, Regla Benedictina, muy, muy bueno, donde ligas, Muchas gracias. también lo he leído, muy bueno, donde haces la liga de dónde nace el comportamiento de los rituales masónicos de antes de 1390, o sea, de los años 700 por ahí vas con el Clun y el Cister, pero antes de llegar a este punto, ¿cómo tú personalmente, cómo llegaste a ser autor o escritor de libros masónicos? ¿Qué fue lo que te movió? ¿Cómo empezaste? ¿Quién te lo propuso? ¿Tú te A lo ver, autoexigiste? os comento. Sin ser Cervantes, siempre he sido un escritor aseado. Yo cuando era joven, donde publicaba, curiosamente, no, creo que no conservo ya las revistas, era una revista de rock duro, de heavy metal, que se publicaba aquí en España, que era la Heavy Rock. Sí, sí. Yo me crié con Iron Maiden. ¿De heavy Lo que metal? escribía cuando era joven era sobre heavy metal, crítica de discos y cosas así, ¿no? Ya digo, yo me he criado con Iron Maiden, desde los descubrí a los 15 años, y para mí siguen siendo los mejores. Bueno, y estaba acostumbrado a escribir. Cuando algo me gustaba, me podía escribir. Encima le mandé a la revista esta algunas cosas y tal, y me empezaron a publicar y, oye, estupendo, encima te daban un poquitín de dinero, tal, pues fenomenal, ¿no? O sea que escribir, pues, como digo, sin ser Cervantes, pero un escritor más o menos aseado y tal. Entonces, yo, en el tema de la masonería, una cosa que me di cuenta era que apenas había bibliografía en español. Entonces, lo primero que hice fue traducir los 3 primeros grados de moral y dogma de Albert Pike. Y luego me hice una pregunta. Dije, a ver, ¿cómo hago para publicar esto sin que me cueste dinero? Porque el problema que tienes cuando uno se autoedita, entonces no existía todavía lo de Amazon. Estamos hablando de hace, no sé, vamos a suponer que hace 12, 13, 14, todavía no existía la dinámica de publicar libros en Amazon. Entonces, yo sabía, porque había ya con alguna amiga que había publicado algún libro, había visto como el tema de la autoedición, tienes que pagar tú los libros, te mandan los ejemplares, tienes que venderlos, al final vendes solo una pequeña parte. En resumidas cuentas, desde el punto de vista económico es ruinoso, y no ya el dinero, que es más o menos tolerable, es que luego es un jaleo, porque tienes que, si alguien quiere el libro, se lo tienes que mandar por correo. O sea, es era un lío que, digo, encima voy a tomarme aquí muchas molestias y encima a perder algo de dinero. Entonces lo que hice, dije, bueno, ¿cómo hago para no perder dinero? Entonces cogí lo monté en PDF y lo subí a internet. Aquí tiene el libro, el que quiera que se lo descargue y se lo imprima el mismo. Ya está, y lo puse en copyleft, en libre disposición. El que quiera se lo descarga y ya está. Y es la razón por la que los 3 primeros grados de moral y dogma los podéis ver por ahí dice, no, biblioteca de tal, y está eso, porque lo subí yo al principio en copyleft. Y entonces uno de los que lo vio fue Nacho Méndez Trelles, que entonces estaba montando Editorial Masónica. Y lo vio y al final no sé cómo, me imagino que sería por la Gran Logia de España, algo, consiguió mi número de teléfono, me llamó y me dijo, oye Alberto, la traducción esta es buena, quisiera que la publicásemos en papel y tal con Editorial Masónica, las condiciones son estas, bla, 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 perfecto. Y ahí empezó una relación muy fructífera con Nacho Méndez Trelles,
que es el editor de Editorial Masónica, que es un personaje absolutamente sensacional. Es un personaje absolutamente sensacional, no ya porque sea buenísimo en lo suyo, es una persona con un cociente intelectual escandaloso, muy bueno en lo suyo, pero es que además en lo moral, tanto en su vida privada como profesional, es un puritano en el mejor sentido de la palabra, ¿sabéis? Es un tío que le mandas el libro y sabes que te lo va a pagar todos los derechos, que sean poco o mucho, te lo va a pagar muy puntualmente, lo va a hacer todo con un espíritu de perfeccionismo tremendo. O sea, le mandas a él un libro y te despreocupas por completo del resto, ¿no? Que es una de las razones por las que yo también he publicado tanto con él. De hecho, solo he publicado libros con él, ¿no? Y entonces, claro, me publicó el primer libro, me gustó cómo quedó la cosa, y digo, "Oye, Nacho, ¿y si vamos a seguir, y si seguimos traduciendo Moral y Dogma?". Me dijo, vale, vamos para adelante. Y fuimos poco a poco traduciendo todo Moral y Dogma, que llevó años porque es un libro que es larguísimo. Luego encontré alguna. Entonces busqué otros libros que pudieran ser interesantes para traducirse. Y es un Encontré libro de vuelta difícil. Leslie Wilmshurst, No Castells. solo es largo, es muy difícil es difícil de leer para un angloparlante, es difícil en sí. Sí, sí, Y sí, sí, traducirlo debe haber sido muy tiene una difícil. forma de escribir muy barroca y muy elaborada, sí. Y al final llega un momento que entre lo que, claro, cuando vas traduciendo también aprendes mucho, y luego tengo también una ventaja. Y es que yo soy técnico en turismo, o sea, yo me gano la vida con turistas. Y en la escuela de turismo tenemos que salir siempre de allí con dos ingleses, con dos idiomas con nivel fuerte. O sea, allí no entras, en la escuela de turismo no entras si no tienes un inglés sólido. Eso para empezar, ¿no? Y luego había que elegir otro idioma y en mi caso fue el francés, ¿no? Entonces, mi nivel de inglés es bastante bueno, el de francés también. Y claro, la literatura masónica se escribe en inglés y en francés. Sí, Y con así todo es. mi respeto para los británicos, como analistas y como exégetas, los franceses son muy superiores. Te encuentras cosas mucho más interesantes. O sea, los ingleses son mucho más pobres. O sea, a nivel histórico, bien. La historia te la explican y todo muy bien. Pero cuando se trata de penetrar lo que es el ritual masónico, los franceses son mucho mejores. Son más Porque complejos. sí, claro, tú coges no sé, no te sabría decir a ningún nombre, Roger Daché o Patrick Négrier, gente, o sea, Pierre son mucho más Molière. ambiciosos, y son capaces de llegar mucho más lejos que los británicos. Los británicos te pueden ordenar la información, te la pueden presentar, pero además tienen algunos vicios intelectuales. Por ejemplo, para ellos que les impide penetrar en el ritual masón, en la exégesis. Por ejemplo, no detestan encontrarse cosas católicas. Y hay mucho, en el pasado de la masonería hay mucho catolicismo. Detestan también encontrarse cosas jacobitas, que también hay muchas. Pues los grados del claro, o sea, en el libro del origen de los grados masónicos yo reproduzco una carta de una lectura de uno de los vocales del Supremo Consejo de Estados Unidos, de la jurisdicción sur, que la leía en Canadá y decía, es que los ingleses tenían los datos delante de sus narices y no reconocían que esto era de origen jacobita porque no querían. Y te lo decía así, claro. Porque No, pues para, de el nombre de rito escocés antiguo aceptado y por eso no lo usan en Inglaterra ni Escocia. Ya, es que para ellos el encontrarse con jacobitas por en medio, que había muchísimos, significa reconocer que su sociedad no era perfecta y que había divisiones. Y eso que en España las divisiones nos encantan porque a los españoles nos encanta matarnos entre nosotros y tal, pero los británicos son países muy particulares y no les gusta reconocer que no han estado todos a una con el monarca y que ha habido divisiones y esas cosas, ¿no? Entonces, pues por eso, esta especie de puntos ciegos que les impide ver su propia historia, pues seguramente les estorba bastante. Pero aparte en general es que son, como exégetas y como analistas, los franceses son bastante superiores. Y como os digo, pues yo por el tema del turismo sales con el inglés y el francés y tienes acceso a ambas literaturas y eso es una ventaja enorme. Alberto, está excelente. Digo, me encanta cómo nos estás comparando los autores masónicos franceses con los ingleses. Y ahora una pregunta, ¿cómo ves a los terceros fuente también de masonería, que son los autores norteamericanos? Los autores clásicos después de qué sucede con Estados Unidos, viene la guerra de secesión, pero no, Sí, la guerra de independencia, se sí, rompen lazos con Inglaterra y sí, empiezan a hacer una masonería paralela también, creando,
y tenemos autores clásicos, Robert Gould, obviamente voy a mencionar a Mackie, Pike, Roscoe Pound. Robert Bueno, Frick desde los Gould más era modernos. inglés. ¿Quién? Robert Frick Gould Gould era era inglés. inglés. Perdón ahí. Pero bueno, tenemos Eso una... estaba pensando, que Robert Frick Gould es en inglés, digo, uy, no, pues, Sí, hay una disculpa. sí. Pero sí, obviamente también tenemos y el Preston Webb, o naturalmente, ¿no? La creación del ritual y su homogenización. ¿Qué opinas de los autores norteamericanos? Vale, son muy buenos, lo que pasa es que hay una cuestión aquí, mentiría, igual que conozco, he leído mucho de los británicos, he leído bastante menos de los estadounidenses. He leído a McKee, por supuesto, y sobre todo a Albert Pike. Es que yo no sería el masón que soy ahora mismo. Claro, cuando has traducido Moral y Dogma entero, has aprendido tantísimas cosas que un poco, en cierta manera, pues hay muchas situaciones y muchas cosas de la masonería que no puedes evitar verlas a través de los ojos de Albert Pike. Pues es que al fin y al cabo es que Albert Pike, aparte de como escritor, es que yo creo que es la mente más brillante que ha tenido la masonería en toda su historia. Yo estoy convencido de que es el tipo más absolutamente brillante que ha tenido la masonería. Era inteligentísimo, muy agudo y bueno, yo personalmente hay cuando he traducido Moral y Dogma entero, hay un párrafo, uno de los grados que era con el que yo creo que consiguió Albert Pike que se me cayese la baba, por así decir, como decimos aquí en España, que es el de preboste y juez, el grado séptimo. Porque ahí estaba hablando de la justicia, cómo se imparte la justicia y cómo se deben percibir las situaciones y cómo se deben analizar. Y Albert Pike estaba en su salsa y en lo que era lo suyo propio. Y la sutileza, la humanidad, la brillantez. Es un capítulo, el de preboste y juez de Albert Pike, que yo creo que a todo el que va a participar de un jurado popular, creo que debería leerlo. Porque ya digo, no es solo una cuestión técnica, que también te lo explica todo muy bien. Es la humanidad, la agudeza, cómo penetra el alma humana. Albert Pike era brillantísimo. Y como digo, bueno, pues mi forma de ver la masonería un poco se debe también a él. Lo que pasa es que, aparte de Pike y de McKee, yo creo que he leído de estadounidenses, de reconocer. Tengo ahí A Bridge to Light, que creo que es el texto que se le... Que se Es le el oficial del Supremo Consejo. cuando se dejó de entregar Moral y Dogma, se empezó de Hutchins, que creo que no me acuerdo cómo era el nombre. Red Hutchins, me parece. Sí, ese libro lo he leído, me parece más sencillo, demasiado, o sea, es de nivel superior, evidentemente, de Moral y Dogma. Lo que pasa es que Bridge to the Light es como algo condensado, algo digerido para que no leas todo Moral y Dogma. Sí. Pero si me pusiese aquí a decir, hablar de los actores, de los autores estadounidenses, realmente me estaría pecando de temerario porque no los conozco bien. A los británicos, sí. A los británicos, sin ser tampoco el oráculo que puede hablar de todo, pero a los británicos sí. Y ya sabiendo, ya solo por las cosas que te dicen, sabes un poco si son de Londres, si son de la periferia de Inglaterra, ya los tienes calados. Con los británicos, sobre todo lo que he leído, porque además como yo soy de emulación, ¿no? Y es lo que me pilla todo más cerca, es el universo mío, ¿no? El universo de antiguo gremio, los americanos me pilla más lejano, ¿no? Entonces, de los británicos sí me los conozco bastante bien, con sus virtudes y sus defectos, pero los estadounidenses, si de ser sincero, no me los conozco mucho, salvo Albert Pike, ese sí, claro, ese sí lo conozco muy bien. Pero es una mezcla muy curiosa. Empiezas con el rito escocés sentido aceptado y encuentras tu vehemencia principal en la masonería en emulación. Sí. Sin embargo, ves la masonería a través de los ojos de Albert Pike porque es el máximo exponente del rito escocés sentido aceptado. A los ojos de Albert Pike, como he dicho, cuando lo he dicho en algunas cuestiones. Realmente, si yo me tuviese que identificar con algún autor, sería con Walter Leslie Wilmshurst, que es el esoterista británico por excelencia, que tiene una perspectiva muy esotérica. El alma de emulación, quien te lo describe, es Walter Leslie Wilmshurst. En algunas cuestiones, sí, evidentemente Albert Pike, después de haber estado años traduciéndolo, pues evidentemente te deja una huella, ¿no? Pero por eso te digo, cuando estaba diciendo
Sí, hay cosas que sé que las he visto a través de los ojos de Albert Pike, pero en general el esquema, la articulación mental mía de la masonería es más bien Wilmshurst, que es el alma del ritual de emulación. Ah, magnífico. Qué interesante. Madrid, ¿querías decirnos algo? Oye, a propósito acerca del concierto que fuiste, encontramos aquí un gran rockero, de hecho, Sí, en es lo esta que mañana veo, que es no lo que veo. sabíamos. No, es que les decía a Andrés que llegué ayer a las 6 de la mañana. Bueno, llegué apenas a las 6 de la mañana por ir a ver a Def Leppard, el ¡Hombre! británico, que vino aquí a Hombre, Ciudad de México. estarán ya más bien mayores, ¿eh? Muy, muy Estarán ya mayores, más bien mayores. muy Sí, y mayores. además con... madre mía. Sí, pero fíjate que a mí me llamaba, a mí me sigue mucho llamando la atención la cuestión esotérica, Sí. porque como lo dijo Andrés hace un momento, precisamente aquí en México vemos el esoterismo, no sé, a veces hasta con malos ojos, creo yo, ¿no? Porque vemos masonería y vemos esoterismo en cualquier cosa. Yo creo que el masón mexicano llega a exagerar un poco en la cuestión esotérica masónica. em, eh, no sé, ejemplos que se me vienen a ocurrir ahorita. Decía Andrés sobre la astrología, ¿no? O la astronomía también ven algunas cosas esotéricas en Aleister las Crowley, que les gusta Ah, estudiar. Aleister Aleister Crowley. Crowley, Eliphas Levi, era muy friki. cosas por el estilo, ¿no? El tarot masónico. Yo no sé cómo tú ves desde tu perspectiva todas esas cuestiones del tarot masónico, los signos zodiacales que influyen y que forman y que las constelaciones, todo ese tipo de cosas que aquí en México sí son importantes para algunos masónicos. A ver, es que estamos hablando de cosas, estamos en el siglo XXI, ¿no? O sea, el tema zodiacal, pues a ver, entiendo Permite, que... pero antes de que me contestes, también hay una cuestión con la que yo peleo muchísimo. Yo en Sí, lo personal, Alberto Madrid, que es la cuestión cabalística. La cábala en la masonería. Yo siempre he insistido, yo desde mi sí. muy personal punto de vista, siempre he dicho, la cábala es cábala y la masonería es masonería. Pero la gente aquí en México suele mucho combinar esas cosas. ¿Tú qué A opinas? ver, por ejemplo, el tema, a ver, en primer lugar, o sea, esto de astrólogos, echadores de cartas, todo ese tipo de cosas, o sea, vamos a ver, o sea, creer que se puede adivinar el futuro. Yo, con todos mis respetos, hay que haber bebido mucho whisky de mala calidad para creerse eso. Es decir, en mi modesta opinión, el único que sabe el futuro por su omnisciencia es Dios, eso con unas cartas del zodíaco, esas cosas, en fin, eso no, no. Y a veces hay sistemas muy elaborados y muy artísticos, como el I Ching y cosas así, ¿no? Pero hablando en serio, eso no se puede plantear. Otra cosa que sí pueda tener su interés, porque claro, el tema del zodíaco, pues sí se refleja, por ejemplo, en muchas cosas de la masonería o del judaísmo, las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, pues son un reflejo de lo que serán lo que eran los 12 signos del zodíaco, o en fin, también de la logia tenemos las 12 columnas y todas esas cosas, son alusiones como como vestigio del pasado y simbolismo, bien, bien. Pero pasar de ahí no. El tarot también es una cosa que me gusta, no porque crea que se pueda adivinar el futuro, que eso es una en fin, con todos mis respetos para los que piensen que sí, pero en fin, es una tontería. Lo que pasa es que el tarot como conjunto de arquetipos está muy bien elaborado. Como conjunto de arquetipos sí que permite, es un análisis del género humano, cosas que hoy se estudian en psicoanálisis, seguramente los antiguos se habían dado cuenta y, por ejemplo, lo pusieron en el tarot, los arquetipos y cosas así, ¿no? Y seguramente con la cábala pase lo mismo. No soy un gran entendido en cábala, conozco el árbol sefirótico y tengo algunos rudimentos muy básicos. Entonces, lo que pasa es que no deja de ser también otra forma de esoterismo. Y como el esoterismo también es tan laxo y tan, no sé si decir volátil, claro, muchas cosas que son de una tendencia esotérica pues se pueden aplicar a otras y se pueden superponer en muchas ocasiones, ¿no? O sea, la cábala es una forma de iniciación. La cábala es una forma de iniciación y la masonería es otra. Entonces,
Pues seguramente haya muchas cosas de la cábala que sí sean aplicables y se puedan superponer a la masonería. Seguro que el que sepa, que conozca bien la cábala y conozca bien la masonería, encuentra esas afinidades, ¿no? Pero ya te digo, igual que si te pones a comparar la masonería y el sufismo, o la masonería y el chamanismo, seguro que encuentras afinidades y cosas que se pueden identificar, ¿no? Pero es que las doctrinas, es que, claro, son diferentes marcas de una misma cosa que es la iniciación. La iniciación no la hemos inventado los masones, ¿no? Está ahí y es con natural al ser humano, ¿no? Entonces, la masonería, el sufismo, cábala son nombres comerciales. Y lo normal es que haya cosas que se puedan superponer y que se puedan trasladar de un sistema a otro. Sí, tal vez ahí es donde el masón encuentra algunas ligas y piensa que es masonería y a lo mejor no. Muchas cosas muy interesantes has comentado, pero creo que vamos directo a la última etapa de la entrevista, si así lo creen conveniente, pero yo creo que la más densa tal vez, porque nos quieres, por favor, platícanos acerca de tu último libro, La antropología del ritual masónico. Sí. Y hay muchas cosas muy relevantes acerca de lo que ya tocaste un poco. Platícanos de qué se trata, por favor. Sí, mira, es que no sé si es una mala idea o no sé, saltarse un poco. Es que me parece que lo mejor leer, no es muy extenso el texto de la contraportada, pero a lo mejor si tengo que presentar un poco el libro, lo mejor que puedo hacer es leer el texto este que tuve que preparar para la contraportada porque está bastante condensado y no me salió demasiado mal. Mirad, os lo leo, pero no sé si es un procedimiento un poco raro, pero adelante. lo leo y porque a lo mejor aquí con esto sí conseguimos resumir todo el asunto. Los principales rituales masónicos pueden clasificarse antropológicamente en una categoría denominada ritos de paso, los cuales marcan la transición entre dos estados espirituales o sociales distintos. Si bien el ritual masónico sigue los procedimientos formales de los rituales monásticos, debido a la naturaleza de la iniciación, es en los ritos de paso tribales donde hallamos el origen de nuestros principales procedimientos iniciáticos, pues estos son recursos ancestrales que acompañan al hombre desde que puede considerarse como tal. En los ritos tribales encontramos el origen de la peculiar preparación del candidato, la existencia de la cámara de reflexión, el empleo ritual del temor y las pruebas sacrificiales, el asesinato de Hiram Abif por parte de los compañeros, el empleo de un cadáver descarnado como metáfora de la iniciación, la comprobación del estado de putrefacción del cadáver examinando la muñeca, la carne se desprende de los huesos, los sucesivos enterramientos que se realizan al cadáver de Hiram Abif, el descenso a la bóveda que tiene lugar en el Santo Arco Real y otros muchos elementos de la liturgia masónica. En este libro examinamos el verdadero contenido y razón de ser de estas fórmulas rituales, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, pero que los masones reactualizamos durante cada tenida en la logia. Y ese es el texto de la contraportada y que creo que además pues resume y condensa más o menos todo lo que es la filosofía del libro y su propósito. Wow, pues es un tema muy interesante. Abarcas, de hecho, muchos grados de la masonería. Lo que hacemos, los rituales, la cámara de reflexión, la preparación del candidato, son cosas. Lo que lamento aquí es no poder enseñaros fotos ahora mismo, pero o no sé si se puede, si podría mostraros algunas fotos, pero es que. Si quieres compartir, puedes compartir. ¿Puedo? Dejadme. Vamos a ver, vosotros habéis visto cómo todos hemos visto, pues somos masones, la preparación del candidato, ¿verdad? Bueno, sí, Alberto, nos cambia ahí para que todos participantes puedan. Os voy a enseñar una cosa para que veáis cómo es. A ver, ¿dónde está aquí lo de cómo? Perdón, sí, las dos cosas, sí. Vale, quiero que veáis esto, se comparte. Mirad, lo que tenemos a la derecha, perdón, a la izquierda, es la típica preparación de un masón. Sí. Lo que tenemos a la derecha es cómo se preparan las tribus africanas a los adolescentes que van a someterse a un rito de paso. Entonces, esto, por ejemplo, claro, ¿por qué lo ponemos de una forma tan estrafalaria? Esto parte de una idea. Y es que nosotros no somos conscientes de hasta qué punto, si lo que representásemos en logia, sobre todo esotéricamente, fuese
nos lo tomásemos en serio, si fuésemos realmente unos iniciados, si fuésemos realmente iniciados, avanzados en el camino espiritual y metemos a un profano que viene de toda la podredumbre del mundo profano, sería para que nos llevásemos las manos a la cabeza y nos asustásemos. Lo que el profano, cuando viene, es lo que realmente es un problema. Es un problema porque, y además, durante durante esa etapa, que es el ritual masónico, la iniciación, ya no es un profano, pero tampoco es un masón. Entonces, es un problema andante. Y esta idea, que a lo mejor no lo vemos así porque estamos acostumbrados a disfrutar de la tenida y todo eso, pero sin embargo, pues desde el punto de vista espiritual, estrictamente hablando, es un conflicto lo que estamos metiendo. Y hay que prevenir a la logia de que esa persona es una persona que no es ya ni un profano, pero tampoco es un masón y se haya en estado transicional. Los seres en estados transicionales son un problema. Os pongo un ejemplo. Un soldado sin experiencia. Un trabajador que tiene un graduado que tiene el título pero todavía no tiene experiencia laboral, por ejemplo. Son seres que están... El soldado sin experiencia ya no es un civil, pero tampoco es un soldado de verdad. Y es un problema. El trabajador, el graduado, que todavía no tiene experiencia laboral, le pasa lo mismo. Son seres transicionales y son un problema. Antropológicamente, cuando hay un ser transicional, pues siempre se suele marcar porque... para que sepan los demás que lo que tienen es un problema. Por eso se pone al candidato masónico de esta manera tan estrafalaria, que es la misma razón por la que se pinta a los adolescentes cuando van a cometer un rito de paso. Para decir, ojo, en este momento lo que tenemos aquí no es ni un niño ni un adulto. Este chico es un problema ahora mismo. No fíes de él porque no podéis contar con él como si fuese un adulto de verdad, pero tampoco es un niño. ¿Sabéis? Entonces... como un adolescente. Un adolescente es la transición. Esta foto, por ejemplo, mirad. Arriba lo que hay, veis que son adultos. Y están pintados. Están pintados por la misma razón. Es una iniciación para jefes de tribu. Es una instalación de jefes de tribu. Y hay que pintarlos también ritualmente para indicar, ojo, que estos ya no son plebeyos, aceptadme la palabra, van a ser, pero tampoco son todavía jefes de tribu. No son jefes de tribu. Y se les marca porque son seres, por muy mayores que sean, son seres en estado transicional. Y antropológicamente eso supone un problema. Y lo que tenemos abajo, pues es más de lo mismo. Se les pone de manera muy significativa para que se sepan que están en forma transicional, y en este caso además se le despersonaliza, que es una cosa que también que hay que hacer siempre en los ritos de paso. Despersonalizar al personaje para que ya no sea Pepito ni Juanito. Él es uno como los demás. Y así es como entonces, que es también, hombre, en masonería, evidentemente, por cuestiones administrativas se dice el nombre y tal, pero el ritual es el mismo para todos y hay un cierto grado de despersonalización en el ritual masónico. Hay cosas como estas. Déjame que... ¿os enseño algunas fotos más para explicaros cosas del libro? Vale, esperad. Sí, adelante. A ver qué tengo por aquí. Vale, con una de estas cosas pues tiene un montón de historietas que contar. Mirad esto, por ejemplo, espera. Mirad esto. La cámara de reflexión es una cosa que no han inventado tampoco los masones. Esto que veis aquí son, abajo es en la tribu Xhosa, me parece que es en Sudáfrica, la foto de abajo, el chico que está con esa ropa que es de lana, de rojo y blanca, y arriba creo que es en Nueva Guinea, me parece. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los de arriba tienen que ser jefes, porque ya tienen barba, no, son adultos, será alguna iniciación para jefes o alguna cosa así. El de abajo es un adolescente. Entonces, cuando van a cambiar de estatus, en el caso del adolescente de abajo, es un rito de paso para convertirse en hombre, tiene que pasarse una semana metido en la cabaña. Y arriba, esos hombres se van a pasar 3 meses. 3 meses dentro. ¿Por qué se hacen estas cosas? De meter al que va a pasar a cambiar de estado en una cabaña, en una cámara durante un tiempo, porque hay que evitar a toda costa que lo sagrado y lo profano se pongan en contacto. O sea, un profano no puede pasar directamente del mundo profano al entorno sacrosanto de la logia. Que como hemos olvidado lo que significa la espiritualidad en la logia, no nos damos cuenta. Pero tú no puedes meter un profano en el entorno sacro de la logia directamente. Por eso se les mete en la cámara de reflexión. No para que mediten y reflexionen esas cosas, que también, bueno, sí. Pero la razón desde el punto de vista antropológico
es que no se pueden poner en contacto los dos mundos, el profano y el sagrado de la logia. E incluso en los rituales anglosajones de aquí de Europa, imagino sí, y también existe en el antiguo gremio, siempre se hace la alusión cuando uno va a pasar al segundo grado y dice, ¿dónde fuiste preparado? Le dice, en una habitación, en una cámara junto a la logia. Siempre deja constancia de que él no viene directamente del mundo profano, que lo han metido primero en una cámara. Y es por esta razón que para evitar que se pongan en contacto el mundo profano y el mundo sagrado. ¿Os sigo enseñando fotos o...? Adelante, adelante. Adelante. Alberto, nada más yo tengo una pregunta justamente de lo Sí. que estás hablando. Sí. Porque si no te la hago me van a matar. Aquí Bueno, tú dime. tienes aquí tus fans y uno de ellos, Milton Rojo, me pide que te pregunte, y creo que ese es el momento indicado para preguntarlo. Sí. ¿Cuál es lo más importante que tiene la masonería para las nuevas generaciones? En tu opinión. Y ahorita viendo lo antropológico que estás mostrando, creo que este es el momento indicado para esta pregunta. La iniciación, que es un proceso místico. Y cuando digo místico, digo más bien chamánico. El tercer grado es chamánico. Luego el arco real es más místico en el sentido judio-cristiano. Somos los depositarios de una tradición mística. Pagana en el tercer grado, como digo, judio-cristiana, luego en el ámbito del arco real. Pero es lo que tenemos. Si no estamos a lo mejor si no estamos en eso, que es lo que es nuestro ritual y todo eso, pues a lo mejor seremos menos populares y perderemos afiliados y cosas así. Pero es que lo que es el ritual masónico es eso. También a lo mejor si se trata únicamente de tener más afiliados, pues deberíamos montar una liga de fútbol, ¿no? Pero el ritual masónico... sí, nuestros rituales cumplen una función, nuestras ceremonias cumplen una función. Y eso es a lo que viene la gente, a final de cuentas, a tocar a las logias. Porque quieren vivir una transición. Sí, cuando alguien llama a la logia, evidentemente lo que quiere es vivir con una cierta trascendencia, ¿no? Lo que pasa es que luego es que depende de las obediencias y depende de muchos factores, ¿no? Pero yo me encuentro que hay, sobre todo en España y en México yo creo que también pasa, porque cuando casi el 90% de lo que me encuentro en masonería mexicana en Facebook y tal es muy político. Es muy político. Entonces, yo creo que ahí si estamos perdiendo la esencia de lo que es el ritual, de lo que debería ser lo que es la iniciación, estamos vendiendo otro producto que además es un producto que es realmente casi incompatible con la iniciación, porque no puede ser, o sea, la política es la política y la espiritualidad es la espiritualidad, y son dos señores que se excluyen entre sí. Entonces, pues, claro, entonces ese yo creo que es un poco el drama de la masonería en habla española. Imagino que en francés y en italiano será lo mismo, ¿no? Que hay una masonería que tiene un ritual que es esotérico y es espiritual y se utiliza para fines políticos. Entonces, bueno, pues, claro, y esa es la cuestión. Muchas gracias. Excelente respuesta. Sí. Muy bien, nos ibas a compartir un poquito más. Muy interesante lo que estaban diciendo ahorita, muy ad hoc, de hecho. Mirad, os voy a una cosita, os enseño una cosita. Vale. Vale. Una cosa que en el tercer grado siempre se dice que Hiram Abiv fue enterrado fuera del... Esta foto, al final explicarla bien me llevaría mucho tiempo, ¿no? Os comento, Hiram Abiv fue enterrado fuera del Sanctum Sanctorum, ¿vale? Porque nada impuro podía entrar en el templo, y mucho menos en el Kadosh Kadoshim, en el Sanctum Sanctorum. Que es la razón por la que en el contexto anglosajón, en Inglaterra y en Estados Unidos, no se entierra nadie dentro de las iglesias, se entierra fuera. Esto es lo que es el churchyard. Cuando vas por Inglaterra te encuentras muchos cementerios distos a las afueras de las iglesias. Y entonces, perdóname un momentito, estoy buscando... Vale, disculpadme un momento. Dame un momentito, que quiero ver una cosa, a ver si encuentro... Espera. Pon.
voy a enseñar esto, perdonad un momento. Esta foto es la que me va a ser más útil. Esta no. Como no tengo práctica y además no me esperaba esto. No te preocupes, no pasa nada. Esto. Compartir pantalla. Esta foto es la que yo quiero enseñaros. Vale. Vale. Airam Aviv, vale, todos sabemos que se le entierra fuera. Vale, pero es que parece, eso curiosamente solo es a partir de 1800. Parece que antes de 1800 se les había olvidado que no podías meter un cadáver en el Santo Santorum o en el templo del rey Salomón ni cosas así. Qué casualidad que habiendo teólogos como había entre los como Saguliers, Anderson y tal, que eran teólogos, bueno, lo que todo el mundo sabía es que no puedes meter un cadáver dentro del templo del rey Salomón y mucho menos dentro del Santo Santorum, pues ellos sí lo hacían. O sea, durante tú ves todos los rituales, Masonry Dissected, ves Three Distinct Knocks, todos los rituales franceses, todos los rituales durante el siglo XVIII van enterrando a Airam Aviv dentro del Sanctum Sanctorum. Lo sacan a partir de 1800. ¿Y por qué estaban haciendo la barbaridad de meter el cadáver de Airam Aviv, enterrarlo dentro? Lo que sucede es que, como digo, es una cosa, el tema del tercer grado es de naturaleza chamánica. Es un trance chamánico. Vale. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú coges el templo del rey Salomón y coges un templo pagano, vamos a coger un templo griego, por ejemplo, y los superpones, son iguales. Tienen un porche, una primera cámara, el lugar santo. El Debir y luego el Ekal. ¿Vale? Santo, Está las tres, el santo y el santo de los santos, ¿vale? Los superponen, los dos son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Que en un templo griego, por ejemplo, en la parte más íntima de lo que sería el Sanctum Sanctorum, vosotros habéis visto las imágenes del templo del rey Salomón y se sube una escalera para llegar a la presencia del Arca de la Alianza. Vale, los templos griegos que eran paganos, no subías esa escalera, la bajabas, que es lo que tenéis ahí. Esa es la parte, la parte del fondo de un templo pagano griego, que se llama el Aditon. ¿Por qué? Porque ahí iba a entrar en trance el sacerdote. Y la de arriba, que es además de Delfos, donde está la chica esa que saca la cabecita, es por donde se metía la pitonisa para el oráculo, para pronunciar sus oráculos. ¿Vale? O sea, lo que estábamos hablando es que mientras que en el templo del rey Salomón, la parte más interna, el Kadosh Kadoshim, entra ahí solamente el sumo sacerdote una vez al año para estar en presencia del Arca de la Alianza y espiar los pecados del pueblo, pero en un templo pagano va para entrar en un trance astral, realmente, podemos decirlo. Que sería un trance chamánico. Claro, en el momento que lo que representa el tercer grado, lo que representa el tercer grado es eso precisamente, y por eso Anderson de Sagulier y toda esta gente hicieron que se enterrase a Airam Aviv en el Sanctum Sanctorum, que es la parte más de dentro, porque estaban manejando, aunque nos lo estaban pintando como el templo del rey Salomón, estaban conceptuando todo como si fuese un templo pagano, y saben que están hablando de espiritualidad pagana. Y por eso durante todo el siglo XVIII ven los rituales y te lo meten a Airam Aviv, la última tumba, la tercera tumba, te la meten dentro. Y esto es una cosa que, bueno, pues como os digo, esto te lo encuentras en el chamanismo, en fin, es un trance astral y, en fin, brujería, llamadlo como queráis. Pero eso es lo que se está representando, ¿vale? Es la tercera tumba. Porque de hecho, no recuerdo que en York haya una tercera tumba. En York en son particular. Tres tumbas. Pasa una cosa, son tres tumbas. La primera es poco importante. Se le entierra un momento antes de sacar el cadáver, el monte Moria, pero sí, esa tumba, cuando te pones a ver el ritual, que es una de las cosas que estudio aquí, el tema de las tumbas, cuando te pones a leer el ritual, realmente inciden en el tema de mediodía en punto y medianoche en punto. Porque el mediodía en punto es cuando se entra en trance, desde el punto de vista esotérico. Entonces, dice, ¿a qué hora lo mataron y todas estas cosas? A mediodía en punto. Vaya casualidad que lo matan justo cuando más luz hay. Y cuando van a sacarlo, lo sacan también a mediodía en punto. Hay una cierta confusión que proviene de que no son horas de luz natural, sino horas simbólicas. Y realmente la primera tumba, que en emulación la han quitado,
la emulación la han quitado, sirve para indicar que a Hiram Abiff lo matan a mediodía en punto. Ya te están poniendo la pista de que es un tema simbólico y esotérico. La segunda tumba tiene un origen muy curioso. La segunda tumba tiene un origen muy curioso y es por lo que yo había puesto esto de aquí, os comento. La foto de abajo, si os fijáis, a Hiram Abiff se le entierra finalmente fuera del Sanctum Sanctorum, ¿vale? En realidad donde se les entierra al final es debajo en la cámara del arco real, que está justo debajo del Sanctum Sanctorum, aprovechando una especie de axis mundi, ¿vale? Eso no es lo que estamos hablando ahora. Pero la segunda tumba, que es donde pasan todos los acontecimientos del tercer grado, es una tumba previa a la tercera. ¿Por qué se hace un enterramiento previo? Y eso en todas las culturas primitivas se entierra primero siempre, se hace una tumba previa para que se pudra el cuerpo. Y luego los huesos es lo que se entierran en el lugar definitivo. Si vais leyendo los rituales, el irlandés, el escocés, yo creo que también Preston Webb, veréis que hace mucha referencia a que el cuerpo estaba podrido, aparte de que la carne se desprende de los huesos, y hacen referencias también al mal olor. Hacen muchas referencias al mal olor porque hay que incidir en que se está pudriendo. Se está pudriendo, es un pudridero. Esa tumba donde pasan los acontecimientos del tercer grado es un pudridero realmente. Esa foto que os pongo aquí abajo es un poco porque pasa la cosa que el tema del pudridero no es una cosa solo de tribus salvajes. En España lo hacemos con los reyes de España. A los reyes de España se les entierra en el Panteón de Reyes del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, cerca de Madrid. Pero antes de ir al Panteón de Reyes, se les tiene durante 25 años lo que se llama el pudridero, para que se pudra, siguiendo ahí ese patrón tan primitivo, pero que es práctico. Y esa foto que veis abajo es la única foto que existe, que se tomó en el 1990, del pudridero. Ahí está un sobrino del rey, me parece, que falleció pudriéndose, estará ahí 25 años y luego lo llevarán a donde tengan que llevarlo. Entonces, el segundo grado, perdón, la segunda tumba de Hiram Abiff, que es donde pasan los acontecimientos del tercer grado y donde se pudre, por eso la carne se desprende de los huesos y todo eso, eso es un pudridero, que es un uso también primitivo y que proviene de los usos. De hecho, incluso la frase que se dice, la carne se desprende de los huesos, eso está documentado en tribus siberianas que también examinan la muñeca a ver cuál es el grado de podredumbre de los tendones, por una razón, y es que eso proviene de un hábito que consiste en asimilar el grado de putrefacción del muerto con su avance por el otro mundo. Se ponen en paralelo. Eso nos puede sonar extraño, pero es así. Entonces, ¿cómo saber cuál es el grado de putrefacción del muerto sin que sea muy desagradable? Examinando los tendones de la muñeca. Y de ahí es donde proviene el hábito de la carne se desprende de los huesos y de tirarle de la muñeca de Hiram Abiff. Entonces, son todo este tipo de cosas, igual que en el arco real. El arco real, lo que se hace es descender a una gruta, que es el descensus ad uterum, el descenso al útero, que es otra forma iniciática de plasmar la iniciación. Entonces, todo este tipo de cosas las hacemos los masones y no somos conscientes de lo que estamos haciendo muchas veces, al menos de la potencia simbólica y desde luego no del origen. Porque desde el punto de vista de los pasos de la tenida, como os digo, esto ya es todo en monástico. Va siguiendo los pasos de la ceremonia de profesión monástica. Pero lo que es el simbolismo y lo que son las cosas que hacemos, matar a Hiram Abiff. O sea, siempre que un chamán cuando va a ser iniciado, o sea, se escenifica muchísimo que se le mata, que se le despedaza, que se le arrancan los brazos, que se le tritura. Todo... En los usos chamánicos se destroza también al candidato antes de que pueda renacer, que es lo que se hace con Hiram Abiff. Es la razón por la que Hiram Abiff se le destroza y se le va pegando los tres compañeros, etcétera, etcétera. Hay que destrozarlo. Realmente hay que desmembrarlo y hay que machacarlo para luego poder reconstruirlo nuevamente, ya como iniciado. Esa es la razón última antropológica. Y todo este tipo de cosas, pues no las hemos inventado los masones. O sea, vienen ya acompañando al ser humano pues desde el Paleolítico. Y los masones con traje con corbata, pues las representamos en logia y eso es lo que hacemos. Por eso digo que cuando... el libro este de antropología, yo no quería escribir un libro sobre antropología, la idea primera que tenía era que se llamase... era acerca del ritual masónico como forma teatral, como una forma teatral.
y al ir examinando, pues, es el psicodrama, que es el bibliodrama, muchas cosas. Y cuando llegué al tema de la antropología, empezaron a aflorar un montón de cosas y dices, pero es que esto es lo que estamos haciendo. Y el tema antropológico se estaba comiendo casi a todas las demás cuestiones. Y dije, vale, pues esto lo que habrá que hacer es sacar un pequeño libro con esto y ponerlo, porque ya les digo, es lo que os he contado y muchísimas más cosas que hacemos en masonería, y su origen es antropológico de todas estas cosas que estoy contando. Seguro que me dejo algunas más. El uso de las pequeñas torturas que se hacen en masonería, el tema del sufrimiento. Por ejemplo, no sé vosotros, la prueba del sello candente, ese tipo de cosas. Lo que se hace es, pues, porque se provoca, busca provocar un cambio ontológico en el candidato, que mute su forma de ser e impedir que vuelva a ser el profano que era antes. Y por eso se consigue a base de estos pequeños sacrificios, prueba candente, prueba de la sangría, etcétera, etcétera. Pues lo que hay que hacer entonces es adquirir el libro, leerlo, para comprender mejor de lo que nos está hablando nuestro Sí. querido hermano Alberto Moreno. Y Sí. bueno, y de esa forma, la forma para tenerlo es la siguiente, Alberto. ¿Cómo podemos adquirir tu libro? Bueno, en masónica.es y desde luego en Amazon. En Amazon siempre se puede encontrar y sin pagar gastos de envío excesivos. Ahí está, queridos hermanos, pues todos a pedir su libro para entender ya bien de qué es lo que nos está hablando nuestro querido hermano Alberto Moreno. Es que yo imagino que todo este tipo de cosas, para el que está acostumbrado a ir a masonería y hablar que si de libertad, igualdad y fraternidad, que está muy bien, y de derechos humanos, que está muy bien, y todo este tipo de cosas, pero encontrarse con toda la cuestión antropológica de lo que es el soporte ese ancestral, antropológico, valga la redundancia, del ritual masónico, que es profundamente esotérico, pues choca, pero es que el ritual es lo que es, aunque vivamos de espaldas a él en muchas ocasiones. Claro, Sí. pues yo creo que vamos a empezar ya a despedirnos, Muy bien. queridos hermanos. Si me haces favor, Alberto, de salir de pantalla completa. Sí. Bien, pues como ya lo dijimos hace un momento, hay que adquirir el libro, hay que leer un poquito más sobre estas cuestiones para entenderlas bien, de qué van, ¿no? Van a quedar muchas dudas, pero yo creo que pues la finalidad es esa, ¿no? Que queden esas dudas y las ganas de despejarlas. Así que pues agradecemos mucho la visita de nuestro querido hermano Alberto Moreno y todo lo que nos dijo, que fue sumamente interesante. Pues esperemos que no sea la última vez que nos visites aquí en la Taberna del Pollo y el Metate. Claro que no. Claro que no. Porque vaya, podemos estar horas platicando contigo, Alberto. Muchas gracias. Horas contigo, ¿no? Pero Espero no pues, haberme enrollado demasiado, pero bueno. no, estuvo genial. Andrés Francisco, para despedirnos. Claro, muchísimas gracias, Alberto Moreno, querido hermano, muchísimas A ti, gracias por Andrés, aceptar a la ti. invitación. La verdad, estamos encantados con todo lo que nos has platicado, aparte de tu experiencia personal dentro de la masonería, tu experiencia de cómo te iniciaste siendo un autor de libros, que nos dijiste empezando haciendo artículos de rock en aquellos tiempos. Sí, exactamente. Sí. Padrísimo, la verdad. Y bueno, pues aquí tienes tu casa, ya sabes. Te mando Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno, mi querido hermano, muchas gracias. Y hermano y compañero metalero, también gracias por esta entrevista. Y compren el libro, compren los libros. Siempre ya hicimos un capítulo de libros y nos quejamos de que no hay literatura seria en español. Y de hecho sí es un problema que tenemos. Bueno, aquí tenemos un autor serio, con material serio. Hermanos, chequen. Tener Morales y Dogma para el rito escocés, traducido, esfuerzo de años, y es un material indispensable para el rito escocés. Ya lo tenemos en español, ya no hay pretexto para no leerlo, y hay nuevo material. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a vosotros. Y adquirir no solamente ese libro, sino todos los libros de Alberto que están ahí, que están en el link que vamos a poner acá abajito, para que puedan ustedes ingresar. Muy bien.
Vamos Pues a hablar sí. con Arreos Illuminati a ver si puede distribuirlos y sirve que nos Exacto. patrocina. No os preocupéis, patrocine. está bien distribuido porque entre Masónica y Amazon no hay problema, o sea, no os preocupéis por eso. Muchas gracias. Sí, y hablabas de los libros, Omar, que es un buen autor. Vale. Y sobre todo, que están en español. Para los que no tenemos la habilidad del habla de otro idioma, están en español, eso es lo mejor de todo. Pues bueno, Omar, despídenos, por favor. Pues muchas gracias a nuestro invitado, hermanos Andrés, Francisco, y muchas gracias a la audiencia. Ya teníamos un rato que estábamos deseando los que desearan que saborearan este momento de regresar. Ya estamos de vuelta. Pronto regresaremos con más capítulos cuando podamos reunirnos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima, amigos. Gracias.